Hola, en esta última conferencia sobre transacciones trataremos el tema del nivel de aislamiento de las transacciones Isolator Level. Como objetivo de esta conferencia tendremos qué son los niveles de aislamiento en las transacciones de datos, tipos de niveles de aislamiento, cómo situar el nivel de aislamiento en la clase SQL Transaction y cómo situar el nivel de aislamiento en la clase Transaction Scope. Para ejecutar los ejemplos, refiérese a nuestra web para crear la base de datos usada dentro de este ejemplo. Todos los ejemplos de esta entrega están disponibles para bajar en nuestro web www.avalonsoftware.com. El link se encuentra en la página al final de la misma, que se muestra a continuación al final. En el estudio previo de las transacciones hemos visto que es un conjunto de operaciones contra la base de datos que se ejecuta todo o nada, pero no hemos visto qué puede pasar durante estas transacciones. Es cierto que la transacción bloquea cualquier intento de escritura en los registros involucrados, pero esto es diferente con la lectura de estos registros por otra transacción. ¿Por qué esto es importante? La transacción permite bloquear efectivamente toda operación sobre el registro, incluido operaciones de lectura. Esto sucede si declaramos la transacción con nivel de aislamiento serializable. Pero esto no es siempre conveniente, ya que los registros permanecerán inaccesibles para otras partes del programa durante la duración de la transacción. Muchas veces esto no es conveniente y sería más correcto para el funcionamiento del programa que se pudiera, por ejemplo, leer los registros mientras la transacción no ha terminado. Por eso es que las transacciones se pueden adaptar a distintos niveles de aislamiento. Veamos estos niveles. Aquí vemos un cuadro de los distintos niveles de aislamiento de la transacción, avanzando desde la menos aislada hasta la más aislada de todas. En la primera columna hemos colocado los distintos niveles de aislamiento posibles en MSQL Server y en las otras tres columnas los problemas que pueden presentarse en dichos niveles. En láminas subsiguientes explicaremos en qué consisten estos problemas. Observe que en las dos últimas filas no es posible leer los registros involucrados en la transacción, siendo estos los más seguros, pero también los más restrictivos. Se debe usar con prudencia, solo en los casos necesarios debido a que se pueden provocar bloqueos en el flujo del programa. Los otros tres niveles permiten diferentes niveles de lectura de los registros involucrados en la base de datos. Observe que lo que sí está prohibido en cualquier intento es cualquier intento de escritura en los registros involucrados en la transacción. Este nivel de aislamiento de lectura es entre transacciones. Operaciones simples de lectura pueden ocurrir siempre. Veamos en detalle los problemas de lectura mostrados en esta tabla. Observemos cómo se produce el fenómeno de lectura sucia o dirty read. Supongamos que la transacción 1 escribe el dato 12 sobre un registro en la base de datos que anteriormente tenía el valor de 6. Supongamos que otra transacción lee el dato en ese momento, que sería 12. Un tiempo después, la transacción 1 hace rollback y el dato vuelve a 6. La transacción 2 no verá este cambio de dato y hará su proceso como si el registro tuviera un valor 12 que realmente no posee. Esto es conocido como lectura sucia o dirty read. Este fenómeno puede ocurrir durante el nivel de aislamiento read uncommitted. Veremos un ejemplo de este fenómeno en nuestro primer ejemplo práctico posteriormente. Lo siguiente que veremos es cómo se produce la lectura no repetible. Veremos el caso de lectura no repetible que sucede en los niveles de transacción read uncommitted y read committed. En este caso, veamos dos transacciones concurrentes. Supongamos que la transacción 1 lee un dato, que el dato sea 6, y a continuación la transacción 2 escribe en el dato el valor 12 y hace commit de la misma. Un tiempo después, la transacción 1 lee por segunda vez el dato y obtiene el valor 12, por lo que la segunda lectura no se corresponderá con la primera. Este es el fenómeno de lectura no repetible. Observe que el dato es posible de ser escrito por la transacción 2 porque no es un dato a ser modificado por la transacción 1. Al igual que en el caso anterior, este problema puede hacer que el proceso no trabaje con los valores actuales de la base. Se diferencia de la lectura sucia en que el último valor entrado se mantiene en el dato, mientras que en el caso de lectura sucia el valor leído no prevalece en el mismo. El último ejemplo es de lectura fantasma. Tenemos la lectura fantasma o phantom read. Este caso ocurre cuando filas, row, de información en las tablas de la base de datos son leídas por una transacción y luego estas filas son borradas o añadidas por una segunda transacción.
Una segunda lectura por la transacción provocará que esta segunda lectura no encuentre la misma información que la primera. La lectura fantasma puede provocar que la transacción trabaje con datos que ya no existan en la base e ignore datos recientemente entrados. Tenga en cuenta que no hemos mencionado aquí datos modificados, porque en este caso estaríamos en el caso de lectura no repetible. En la lectura fantasma se trata de filas completas que o ya no existen o no fueron tomadas en cuenta. Podemos preguntarnos por qué no hacemos todo esto con el nivel más alto de aislamiento. La respuesta es sencilla. Mientras más alto es el nivel, más problemas tenemos con la concurrencia de las operaciones. Procesos que pueden quedar detenidos porque la transacción prohíbe leer datos de la base de datos de ellos hasta que no esté terminada o modificar filas de la misma que intervengan como escritura en otra transacción. Se requiere un estudio profundo de su caso particular para determinar cuál es el nivel de transacción más correcto para ser aplicado. Vamos a ver un ejemplo con el cual ilustraremos cómo se configura el nivel de aislamiento usando objetos SQL Connection y SQL Command. En este ejemplo también veremos cómo afecta el nivel de aislamiento en el resultado de una transacción. En el ejercicio tendremos una tabla de cuentas que contiene las siguientes filas. La misma consiste en un caso en el cual en dos transacciones diferentes se intentará pasar 300 créditos de la cuenta de Juan, que es la número 10, a la de María, que es la número 20. Y la otra transacción tratará de pasar 300 créditos de la cuenta de María, que es la número 20, a la de José, que es la número 30. Observe que si bien Juan tiene dinero para afrontar la transacción, María no, a no ser que primero se ejecute la transacción de Juan. Este es un caso que perfectamente puede pasar en la vida real. Así, en nuestro programa empieza primero con la transacción 1, Juan a María. El algoritmo se ejecuta, pero al final del programa, el programa realizará un rollback de la transacción anulando todas sus operaciones. Esto devolverá las cuentas a sus estados iniciales. Paralelamente se ejecutará la segunda transacción, que se ejecutará posteriormente a la asignación de fondos a la cuenta de María, pero antes que la transacción 1 haga su rollback. En este caso, el programa verá que María tiene fondos y realizará la transacción enviando 300 créditos a la cuenta de José. Esto generará un balance de menos 200 en la cuenta de María, cosa que sería incorrecta. Esto sería un caso de lectura sucia. Este caso que está claro que esto solo puede suceder si la segunda transacción es solo aislada con nivel RIC uncommit. Veamos esto en código y también veremos cómo evitar que esto suceda elevando el nivel de la transacción. En nuestro ejemplo vamos a tener dos transacciones que vamos a ejecutar como hemos descrito en la lámina anterior, en las cuales se van a ejecutar sobre la base de datos y una va a depositar dinero de la cuenta 10 a la 20 de 300 créditos y la otra va a depositar de la 20 a la 30 los 300 créditos también. Este va a ser nuestro diagrama general o nuestro código general. Nosotros vamos a introducir aquí un delay en la transacción número 2 con el objetivo de que esto suceda una vez que la operación de traspaso de dinero a la cuenta 20 haya sucedido, si era la cuenta de María. Y claro, va a ser antes de que suceda el rollback de la transacción número 1 para poder mostrar la lectura uncommitted. Nuestra base de datos, en este caso, va a tener, como habíamos visto en la lámina, la cuenta 10, la cuenta 20 de María y la cuenta 30 de José. Una tiene 400 créditos, 10 la de María y 10 la de 100 la de José. Como ustedes pueden apreciar aquí, esta operación se va a sacar 300 créditos de aquí, no debe tener problema, pero sí esta operación no se pueden sacar 300 créditos de aquí, obviamente. Esto depende de que esta operación se ejecute y que no se realice rollback. Vamos a ver ahora cómo vamos a asignar los niveles de aislamiento a la transacción. Como ustedes ven aquí, este método lo vamos a ver ahora a continuación. Se va a pasar como parte como un parámetro, se va a pasar el nivel de aislamiento. El nivel de aislamiento en los objetos de Adonet es una enumeración.
en la cual tenemos aquí en este caso read uncommitted y committed a read uncommitted. Pero se puede ver también aquí todos los niveles de aislamiento que son específicos de SQL Server. Vamos a pasar a ver la clase que sustenta esta operación. Y aquí vemos esta clase. Esta clase se va a inicializar con la cuenta de origen, la cuenta de destino y la cantidad que vamos a enviar de origen a destination. Este es un constructor que solamente pasa los valores a valores internos para poder ser usados dentro de la clase. Y vamos a tener aquí el método de execute transaction, en el cual vamos a tener varios parámetros. En ellos vamos a tener si esto, claro, naturalmente esto no es un método que va a ser usado así en producción. Esto está diseñado para poder hacer nuestras pruebas y poder demostrar cómo se produce una lectura uncommitted y se lee un dato sucio de la base de datos. Por lo tanto, nosotros vamos a poder decidir externamente nuestro arbitrio si se hace commit o rollback de la transacción con este parámetro. Aquí cuánto vamos a demorar la realización de este commit o este rollback después que se han hecho todas las operaciones. Aquí vamos a entrar al nivel de aislamiento y le vamos a dar un nombre arbitrario a nuestra transacción. Esto se encuentra dentro de un task run porque esto tiene que ejecutarse paralelamente. Nosotros vamos a simular, vamos a hacer realidad que las dos transacciones que vamos a usar se ejecuten en paralelo para poder obtener el resultado que deseamos de lectura sucia. Y esto es una situación que se da realmente en la computación, porque cuando estás accesando una cuenta puede haber múltiples, es decir, una base de datos puede haber múltiples procesos concurrentes. Aquí no hay nada más que, bueno, la conexión string a nuestra base de datos, PAN1. Vamos a crear conexión string y aquí estamos asignándole, estamos creando nuestro comando con los parámetros. Vamos a abrir la conexión y vamos a crear la transacción con el objeto conexión y el método beginTransaction. Ahí es donde se le asigna a esa transacción el nivel de aislamiento. Este es el punto que se le asigna el nivel de aislamiento. Y también podemos asignar opcionalmente un nombre a esa transacción, que puede ser un nombre completamente arbitrario. Una vez que está creada la transacción, pues cada comando que participa en la transacción, pues debe tener asignado esa transacción para que sea partícipe de la transacción. Es decir, si usted tiene un comando que no tiene asignado la transacción y se ejecuta dentro de esto, él no va a estar contemplado dentro de la transacción. Aquí vemos lo primero que se hace es leer si este comando se configura para leer si realmente hay fondos en la cuenta. Si hay fondos en la cuenta, ese comando lo volvemos a crear nuevo, le inyectamos la transacción y hacemos un withdraw de la primera cuenta, es decir, hacemos una extracción de la primera cuenta y la ejecutamos y luego depositamos, usamos la cadena de conexión de insertar los créditos e insertamos en la cuenta 20, que es la cuenta de María, y ejecutamos el comando. Y retornamos true si esto se cumple. Si no, si hay un problema que no haya dinero en la cuenta, no hay créditos en la cuenta, retornamos false. Aquí lo que hacemos es, ahora, si hay un error, pues bueno, retornamos falso. Y finalmente, si preguntamos por el commit, es decir, por el parámetro de entrada de commit, y si ese parámetro es true, pues bueno, hacemos la transacción commit. Si no, hacemos una espera que está definida igualmente aquí en delay end transaction, y esperamos y hacemos un rollback. Esto naturalmente no tenemos que hacerlo en un programa de producción. Esto es nada más para poder asegurarnos que la transacción 1 va a terminar después que la transacción 2 ha leído el dato. Si regresamos al programa, vemos que más claro ahora que esto lo que realiza es, esto inicia la primera transacción, esa transacción es asíncrona, inicia la segunda transacción y luego se ejecuta
es decir, estamos creando dos instancias del objeto y luego ejecutamos la transacción aquí. Primer objeto, le hacemos una demora de 5 segundos, esperamos 1,5 segundos para empezar la segunda transacción y esta la hacemos un commit. Luego, cuando las dos transacciones terminen, pues analizamos los resultados. Vamos a ver qué pasa cuando ejecutamos este programa. Vamos a ejecutar esto y ver cuáles son los resultados. Observe que el nivel de esta segunda transacción es read uncommitted. Aquí vemos la respuesta del programa. Él encontró la transacción 1 encontró 400 créditos en la cuenta que él tenía que sacar el dinero, que tenía que extraer dinero, y le sacó 300. La transacción 2 encontró también 400 créditos en la cuenta de María y, por lo tanto, puede extraer 300. Esto hace que las dos transacciones pues, sean true, el resultado, es decir, pudieron trabajar. Pero ahora vamos a observar. Estos eran nuestros datos iniciales en la base de datos. ¿Qué pasó realmente en la base de datos? Si usted ve, en la cuenta 10 de Juan continúa viendo los 400 créditos iniciales. ¿Por qué es esto? Pues porque sencillamente la transacción 1, que fue la que extrajo los créditos de aquí, pues hizo un rollback. Por lo tanto, aquí no ha pasado nada. La cuenta 20, observa que sigue teniendo los 100. Es decir, se le han vuelto esos 100. ¿Por qué se le han vuelto esos 100? Pues porque sencillamente ese era el estado básico de la cuenta después que se hizo el rollback. No se ha operado, no se le ha pasado dinero a esa cuenta. Pero si este es el estado de la cuenta 30 inicial. ¿Y qué pasa? ¿Qué hemos visto aquí? Hemos visto que la transacción 2, cuando trabaja esta transacción, si hizo un commit, pues le debitó 300 pesos a la cuenta 20 de María, con lo cual ahora María se queda con un débito de menos 200. Y vemos que esto es un error porque el banco no debe permitir pues que este dinero salga de la cuenta de María, porque ella no tiene el dinero realmente. Y vemos que sí, el dinero se le acreditó a José, que ahora tiene $400 en total, o 400 créditos en total, si sumamos estos dos créditos. Aquí vemos que si esto sucede en la realidad, en la vida real en un banco, pues estamos en problemas. Estamos sacando dinero donde no hay realmente. Es decir, debido a que la transacción se engañó porque ella leyó un dato que todavía no estaba firme, pues obtenemos estos resultados. Vamos a ver qué tenemos que hacer ahora para evitar los resultados anteriores. Es decir, nosotros no queremos que la cuenta de María sea debitada con un valor que no tiene. Para hacer esto, pues tendríamos que evitar las lecturas sucias de la base de datos. Esto se logra subiendo el nivel de aislamiento de la transacción a read committed. En este caso, la transacción 2 no podrá leer datos que hayan sido escritos por la transacción 1 hasta que estos datos estén committed en la base de datos, ¿sí? Hasta que la transacción haga un rollback o haga un commit, cualquiera de los dos. En ese caso, hasta que eso no suceda y esa transacción T1 esté trabajando, no se podrá leer. Fíjense que hay una penalidad en esto, en la ejecución. La transacción T2 va a tener que esperar a que T1 termine y haga el commit antes de poder ella empezar a hacer su operación. Es por eso que es tan importante saber exactamente qué nivel de aislamiento mínimo necesitamos. Si ejecutamos el programa, fíjense cómo tiene que esperar los 5 segundos, la transacción T2, que esto no sucedía la otra vez, para poder ejecutarse. Transacción T1 encuentra los 400 pesos, la de 300, hace la operación, por eso la transacción es true, pero nosotros recuerden que hicimos un rollback. Y en el caso de la transacción 2, ella no es capaz de hacer la transacción, es decir, de hacer la transacción y devuelve false, y porque María realmente solo tiene 100 pesos. Como ella esperó el resultado de esta transacción, aquí no tenemos ese problema. Y si vemos la base de datos, y vamos a ejecutar, fíjense que la base de datos no ha sido modificada. ¿Por qué es esto?
Muy simple. Aquí esta transacción sí se ejecutó y se pasaron fondos de aquí a aquí, pero hicimos un rollback al final de la transacción y esto quedó igual. Cuando llegó la segunda transacción, se encontró que solo hay 100 créditos aquí, no se pudo ejecutar, por lo tanto se devuelve como que no se pudo ejecutar, en este caso false, y la base queda inalterada. Podemos hacer que la primera transacción se ejecute. Vamos a colocar la transacción 1 que sí haga un commit. Ejecutamos. Y vamos a ver qué sucedió en la base de datos. Fíjense bien ahora aquí qué ha pasado. La transacción inicial de 400, pues extrajo, la T1 extrajo 300 créditos. Y terminó. Ella hizo el commit, por lo tanto, sacó 300 pesos y se lo asignó a la cuenta 20. Estos 300. Ahora hay 400 pesos aquí. Como la transacción 2 tuvo que esperar que esta transacción 1 terminara, ahora sí aquí hay 400 pesos. Por lo tanto, ella puede extraer de la cuenta 20 de María, puede extraer los 300 pesos y asignárselo a la cuenta de José. Y esto termina con 400 José y 100 María en total y 100 la cuenta 10. Si hacemos aquí la diferencia. Que es exactamente lo que tenemos aquí. Es decir, las dos transacciones se ejecutan correctamente. Hemos visto en esta práctica lo importante que es los niveles de acceso a la transacción y cómo nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en esto cuando vamos a diseñar nuestros programas, debido a que aunque bien logramos un nivel más alto de seguridad con cada nivel de aislamiento que ponemos más aislada la transacción, también tenemos una penalidad porque las transacciones tienen que esperar a que termine la que está en curso para poderse ejecutar. Como segundo ejemplo, veremos una práctica de cómo configurar el nivel de aislamiento de una transacción que utiliza Transaction Scope para la misma. Adicionalmente, vamos a ver un ejemplo de uso de transacción en un ejemplo práctico de cómo utilizar transacciones para poder ejecutar programas de prueba unit test que utilicen la base de datos, pero sin modificar el contenido de la misma. Para esto encerraremos nuestro unit test dentro de nuestra Transaction Scope. Todas las operaciones entonces en la rutina de prueba que estará bajo el unit test quedarán bajo la transacción. Nosotros podemos leer los datos intermedios en la transacción en nuestro test y luego dejar que la transacción realice el rollback y desaparezcan todos los cambios en la base. Vamos a ver esto en el código. En este segundo ejemplo vamos a hablar de cómo configurar una Transaction Scope con el nivel de aislamiento. Aquí en este caso vamos a tener la base de datos 1 y la base de datos 2. Vamos a trabajar con dos cadenas de conexión como hicimos en la conferencia 25. Vamos a tener las cuentas. La cuenta en la cuenta de la base de datos 1, si van 1, vamos a tener el cliente 10 con 400 créditos y vamos a tener en la otra base de datos el otro cliente con 20 con 100 créditos en su cuenta. Aquí básicamente la parte lo que toca de configuración de la Transaction Auction, observe que en la Transaction Scope, para ser configurada, pues cuando uno crea la Transaction Scope, como habíamos visto anteriormente en la conferencia número 25, pues lo que hay que añadir es lo que se llaman Transaction Auction. La Transaction Auction, una de las options es el Isolator Level. Aquí vamos a poder Read Committed. Así que la transacción solo podrá leerse cuando sea confirmada o rechazada, los datos cambiados. Aquí creamos nuestra transacción y aquí vamos a ejecutar. ¿Qué vamos a ejecutar aquí? Bueno, yo quería aprovechar esta ocasión también para ilustrar un uso de la Transaction Scope que es poco conocido. Este uso es
en un test método, es decir, en un unit test, nosotros podemos usar las ventajas que nos da la Transaction Scope, la ventaja de que no necesitamos enlistar los objetos comandos que van a ser usados dentro de ella, sino que la infraestructura nos maneja esto por nosotros para testear este procedimiento que tenemos en Data Class, en esta clase que creamos aquí, y testearlo sin necesidad de modificar la base de datos. Es decir, en este caso nosotros vamos a ejecutar las operaciones que se encuentran aquí y vamos a tener la oportunidad de leer la conexión y enterarnos antes que cierre, antes que termine la Transaction Scope, como habíamos visto en la lámina anterior, y tomar los valores y ver qué fue lo que pasó en la transacción antes que esta desaparezca, antes que estos desaparezcan. Esto nos permite testear los procedimientos, estos dos procedimientos, sin modificar la base de datos. Esto que está aquí es lo que queremos testear y esto es para obtener los valores cambiados aún dentro de la transacción. Este procedimiento sencillamente lo que hace es, insertar, usando esta conexión string, él inserta el valor o de crédito o débito según sea la operación que le hemos pasado en los parámetros. Tenemos a code number, es decir, dentro de este objeto de operación, tenemos aquí, vamos a tener el code number si es crédito o débito. Esta clase tiene un constructor que le permite entrar todos los parámetros. Es decir, nosotros queremos probar esto dentro de es decir, probar si esta función funciona como debe ser. Para eso creamos el unit test y lo encerramos en un transaction scope. Si ejecutamos este unit test, vamos a ir al test explorer. Y vemos que, tenemos nuestro test. Ejecutamos nuestro unit test. Esperamos aquí la ejecución y vemos que el test se ejecuta. Si observa, el test consiste en pasar dinero de una cuenta a otra. Y aquí podemos ver los resultados. Estos resultados solo van a vivir dentro de la transacción. Es decir, nosotros vamos a poder ver si ese procedimiento que estamos probando hace lo que tiene que hacer. Si usted ve aquí, no ha pasado nada. Es porque ya salimos de la transacción y los datos quedan como si nada hubiera pasado. Sin embargo, usted tuvo la oportunidad, cuando ejecutó esto, de ver que el procedimiento sí realiza los procedimientos a testear, que son estos aquí, sí realizan la operación que nosotros queríamos. Es decir, la operación es transferir 100 de la cuenta número 10 a acreditárselo a la cuenta número 2. Observe cuando usted ejecuta este test método, vamos a ejecutar otra vez. Y usted ve su salida, pues sí, la cuenta original quedó con 300 y la destinación con 200, con lo cual su test es exitoso y además usted no modificó su base de datos. Y como resumen de esta práctica, podemos decir que los niveles de aislamiento en transacciones nos definen el nivel de acceso que tienen los elementos involucrados en la transacción desde las operaciones externas a la transacción. Mientras más restrictivo es el nivel de acceso, más propenso es el programa a sufrir abrazos fatales o demoras en el manejo de los datos. Mientras menos restrictivo, más propenso es el programa a que datos falsos sean leídos de la base de datos. Es necesario un estudio detenido del caso que estamos desarrollando para determinar qué nivel de acceso es más conveniente para nuestra aplicación. Y así llegamos a nuestra última página. Ve a nuestro web para bajar los ejemplos de esta clase conferencia en http://www.avalondocsoftware.com. Hasta la próxima y muchas gracias.